Le agradezco enormemente a Carlos Leos Martínez, socio de Canaco, ha sido presidente ejecutivo en Centros Cambiarios Asociados de Tijuana y socio del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Estudió en el Master of Business Administration, MBA de CETIS, experto en finanzas, analista cambiario de la frontera norte. Nos tome la llamada. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días. Hola David, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy contento de regresar a tu espacio, sobre todo el viernes 13. Te mando un abrazo para ti, a Brenda. Espero que no seamos supersticiosos, pero bueno, oye, quiero que nos platiques qué es lo que está pasando con el tipo de cambio, con el, obviamente peso dólar, dólar peso, pero pues antes de eso, pues cómo amanecimos el día de hoy. Digo, bajo la premisa de que, como platicábamos ayer cuando decíamos, oye, ¿cómo nos podrías ayudar a entender lo que está pasando con nuestra moneda? Y decíamos, y creo que no me equivoco al decirlo, pero tú me lo aclararás si estoy mal, decíamos, pues aquí en la frontera, pues en términos generales, los ciudadanos de a pie, pues nos vale cacahuate el tipo de cambio interbancario, nos interesan las casas de cambio y la vida y lo que vivimos a diario y cruzamos de shopping y todo lo demás, ¿no? Sí, así es, efectivamente, más del 85% de las operaciones cambiarias que se realizan a lo largo de la frontera con Estados Unidos pues se realizan mediante este tipo de negocios, los centros cambiarios más bien conocidos como casas de cambio. Y bueno, ¿cómo podemos explicar este fenómeno que está pasando con el peso? Y se debe a dos factores que trabajan de una manera conjunta. Y pues el primero de ellos y el más largo, la importancia de tener organismos autónomos, como en este caso Banxico, y es un trabajo que se viene haciendo desde tres gobernadores del Banco de México, Agustín Carstens, Alejandro Díaz León y por supuesto Victoria Rodríguez, los cuales todos han hecho un buen trabajo de mantener un diferencial de la tasa de interés en México con respecto a la de Estados Unidos. Ahorita prácticamente tenemos 6 puntos de diferencia con ellos. ¿Y eso para qué? ¿Qué nos sirve? Bueno, pues eso provoca mantener un peso fuerte, que entren más dólares de los que generalmente requiere el mercado mexicano, y provoca una estabilidad en el tipo de cambio. Y por la otra, el otro factor importante que hay que darle su reconocimiento, pues es tener unas finanzas sanas, tener un presupuesto equilibrado como el que en estos 4 años ha mostrado el gobierno federal. Y estos dos elementos en conjunto pues dan un peso fuerte, un peso que ayer vimos en 18.50 y que si hoy al cierre termina rompiendo los 18.80, buscará el 18.60, y lo cual es muy probable. El lunes es día festivo, se festeja el día de Martín Lutero, y pues probablemente todavía para quienes nos escuchan el lunes vamos a encontrar el tipo más barato desde el 2020, quizás hasta unos 10 o 15 centavos más baratos que los que veíamos ayer en las ventanillas, que era 18.80, y bueno, pues esto es una muy buena noticia para todos los que vivimos de este lado del país. Oye, y en el punto de vista de lo que vemos a diario, yo recuerdo que pues ya tenemos algunas semanas aquí en esta región viendo esas cifras y decíamos, oye, está bajando el dólar, ¿no? Sin embargo, esto se mediatizó y lo tomaron las autoridades del gobierno federal como bandera apenas antier o ayer, pero digo, según yo ya había visto casas de cambio que estaban debajo de la barrera del 19 en 18 y feria. Bueno, pegadito al 19, pero ya en 18. ¿Desde hace qué serán, Carlos, 2, 3 semanas? Sí, fácilmente. Esos participantes del mercado, bueno, pues están en una posición defensiva, ven un hecho inminente que era el fortalecimiento del peso, y luego Estados Unidos lleva 14 meses consecutivos con una inflación hacia la baja. Su próxima reunión va a ser el 1 de febrero, y en vez de subir la tasa como lo han estado haciendo de una manera agresiva, va a ser más relajado, mientras que nosotros llevábamos octubre y noviembre que la inflación empezó a ceder. Sin embargo, en la primera quincena de diciembre volvió a rebotar la inflación, y eso pone a México en una situación muy atractiva del 10.50 hasta el 10.75 que pudiera llegar la tasa líder en México, y eso va a seguir fortaleciendo al peso mexicano. Y un peso fuerte es igual a más capacidad adquisitiva de los mexicanos. 2/3 partes de lo que consumimos en esta frontera tienen origen extranjero,
y un poco más de la mitad del interior del país. Ni siquiera somos autónomos en cuestión de alimentos, ropa, tecnología. Hay muchas cosas que dependemos fuera de productos fuera de nuestro país, y tener un peso fuerte va a darle bienestar y mejor capacidad adquisitiva a todos los que vivimos aquí. Por supuesto, también hay que olvidar las rentas, tanto de habitacional como comerciales, las compras al sur de los Estados Unidos. Vienen tiempos buenos para los que vivimos en esta frontera, David. Ojalá que así sea. Digo, me imagino que quienes tienen que pagar renta de, como dices bien, ¿no? De vivienda o de comercio estarán muy contentos, pero los dueños de esas infraestructuras a lo mejor no van a estar tan contentos. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Ahora, ¿cuál es la expectativa para el 2023, Carlos? Porque, pues, ya mencionabas, es un conjunto de factores, las decisiones que tome para las tasas de interés el Banco de México, el rebote que nos dé la Fed, pero luego, pues, también está el tema de la inflación y, pues, por ejemplo, se dice a través de voz de algunos expertos que en el 2023 podría haber una recesión leve, pero finalmente habría recesión leve en Estados Unidos y que el crecimiento en México no pasaría del 1%. ¿Eso puede afectar en el 2023 el tipo de cambio? Posiblemente sí, pero eso sería hasta el segundo semestre de este año. Por lo pronto, el efecto de una tasa de interés tan alta que tenemos en México no va a tener una mejora en la inflación, va a seguir desacelerando la economía. Pues tal es el hecho que acabas de apuntar, que no vamos a crecer ni el 1%, pero por lo menos en los primeros 6 meses de este año vamos a seguir viendo un peso estable, un peso fuerte. Ya más adelante ya veremos si Estados Unidos sigue recuperándose, su inflación está muy cerca, ya más cerca del camino que nosotros, que cruzamos 22 meses consecutivos con nuestra inflación fuera de rango, y nuestra tasa va a mantener un tipo de cambio estable por lo menos la mitad del año, David. No lo vemos que tenga un rebote en el corto plazo, así que quienes quieren dólares, pues invitaríamos a que si no los necesitas, no los compres, a pesar de que sí es una buena oportunidad encontrarlos al 18.80, 18.70, y si nos esperamos hasta el lunes próximo, que es festivo, todavía los vas a encontrar más baratos, ya que no hay bancos en los Estados Unidos, y eso nos va a motivar más a tener el tipo de cambio más bajo desde el 2020. Oye, qué bueno que hay buenas noticias. Digo, para nosotros los fronterizos finalmente es importante el tipo de cambio. Pero a ver, me voy a regresar un poquito porque eso que acabas de decir está bien interesante. Si yo de repente digo, ay, bajó mucho el dólar, quién sabe si siga bajando o al rato se dispare. Tengo mis ahorritos, lo voy a ir a cambiar a dólares, pero resulta que esto lo empiezan a hacer masivamente. ¿Eso nos afectaría entonces? Bueno, desde que inició esta administración, el peso, cuando inició Andrés Manuel, estaba en 20.33. El pico máximo lo tocamos en 25.50, en la crisis más alta sanitaria que hemos tenido, esta del COVID. Y ahora tocamos el punto más bajo, no sé, de los últimos 20 años. En el 2002 teníamos este tipo de cambio. Yo creo que ha tenido un comportamiento con mucho rebote en este sexenio, pero sin duda hay que reconocer que no tener un presupuesto fuera de equilibrio pues ha dado el resultado, y sobre todo pues el trabajo continuo de Banco de México, el buscar una estrategia distinta a la que hacíamos antes de emitir deudas en dólares, pesobonos, para tratar de apuntalar el tipo de cambio, y ahora con la estrategia de tener un diferencial amplio con los Estados Unidos, con el mercado más grande del mundo, pues ha dado resultados. Ya se ha ganado la confianza de fondos muy grandes de inversión, en cuales se hace el fenómeno de pedir prestado una tasa menor y acomodarlos en México y tener una utilidad. El trade carry, creo que es uno de los tantos instrumentos que están aprovechando en este país, y le va a dar mucha estabilidad al peso. Va a seguir continuado esto, pero yo no lo veo en el corto plazo un cambio, David. Vamos a seguir teniendo un peso fuerte.
Muy bien. Y digamos en lo doméstico, pues la recomendación de siempre. Si no necesita dólares, pues no los compren, no es necesario, porque digo, finalmente ya la explicación ya la diste. Es como, digamos, finalmente también está en medio el tema de pues la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Así es, el día de ayer, para ser muy puntual, hubo tanta demanda de dólares que no bajó debajo de los 18.80, cuando bien pudo haberlo logrado. Se escasearon después de las 6 de la tarde los dólares. Hay suficientes. Yo creo que lo mejor sería no comprarlos si no tienes un contrato a vencimiento, la renta, tarjeta o algún otro, porque pues solamente haces que el precio del valor del dólar se mantenga, o en su caso suba, a pesar de que tengamos una evidente tendencia de recuperación del peso frente al dólar. No hay que comprarlos, a pesar que mis compañeros cambistas se vayan a molestar con tu servidor, pero pues hay que mantener siempre ser cautelosos con el Claro, ¿no? claro, digo, esos asuntos son también bien interesantes. Carlos, te agradezco enormemente, te mando un abrazo, muchísimas gracias por este tiempo y si nos permite seguiremos en contacto, que este tema también pues ha tomado muchas aristas súper interesantes que a lo mejor tú nos puedes ayudar a entender en algún momento. Gracias y muy buenos días, excelente fin de semana, por cierto. Súper honrado de participar contigo. Un abrazo para ti, a Brenda, y un saludo, por supuesto, a tu auditorio. Gracias. Gracias, es Carlos Leos Martínez, socio de Canaco, ha sido presidente ejecutivo en Centros Cambiarios Asociados de Tijuana, socio del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, estudió en el Master of Business Administration MBA de CETIS, experto en finanzas, analista cambiario de la frontera norte, explicándonos qué está pasando con el tipo de cambio peso-dólar, dólar-peso, tanto a nivel global como en nuestra frontera.